Agustina González tuvo la desdicha de adelantarse décadas o incluso siglos a su época. Sus ideas y su filosofía de vida no encajaron bien en la primera mitad del siglo XX. Agustina González fue una humanista y escritora granadina muy incomprendida por su originalidad y por su espíritu rebelde y genuino. También fue pintora vanguardista y se cree que su amigo Federico García Lorca pudo haberse inspirado en ella para caracterizar tanto a su zapatera prodigiosa como al personaje de Amelia en La casa de Bernarda Alba, dos obras que aprovecho también para recomendaros mucho si aún no las habéis leído. He investigado y he profundizado más en la vida de Agustina González y después de haber leído también sus ensayos, creo que es una gran olvidada y me apetece mucho poder hablaros de ella y contaros qué me han parecido a mí sus escritos y cómo fue su vida y bueno, en definitiva, hablaros más sobre esta gran mujer. Así que sin enrollarme más, allá voy. Agustina González es conocida como la Zapatera porque su familia tenía una zapatería en la calle Mesones de Granada, que además era donde ella colocaba sus escritos en el escaparate y los ponía a la venta para que pudiesen acceder a ellos y la gente pudiese leerla, que era lo que verdaderamente ella quería, que sus ideas llegasen y poder transmitirlas. Nació en el año 1981 y tuvo la misma trágica muerte que Federico García Lorca en Biznar en el año 1936. Estudió en el Real Colegio de Santo Domingo, en Granada, y desde muy pequeña se aficionó por la astronomía y por la medicina. De hecho, de su pasión y amor por la astronomía proviene el título que da nombre a este volumen, Clemencia a las estrellas, editado por Ménades en el año 2019. Y además, en torno a su trágica muerte, también hay una leyenda que dice que en lugar de pedir clemencia a Dios, como el resto de personas que también fueron asesinados, ella momentos antes de morir pidió clemencia a las estrellas, miró al cielo y se la pidió a ellas. Así que bueno, de ahí viene este título. Este volumen es el que yo he leído. Aquí está toda su obra, a excepción de 2 obras de teatro que también escribió. En este volumen se encuentran tanto Justificación como Las leyes secretas y también su ensayo Idearium Futurismo. Fue una niña que desde muy pequeña tuvo predilección por la lectura. Era una lectora voraz y eso a su familia le incomodaba un poco. Tras la muerte de su padre, fueron sus hermanos mayores y sus tíos paternos los que se encargaron de su educación. Y llegaron incluso a organizar una asamblea para decidir si la niña podía leer tanto. Finalmente le permitieron leer, pero la sometieron a una vigilancia muy estricta, de manera que esto provocó en ella una gran ansiedad y un gran desasosiego. Se sentía como en una cárcel. Estaba claro que lo que temían era que despuntase intelectualmente, tal y como estaba haciendo, y ese estado de vigilancia y de limitación al final provocó que ella tomase una decisión que marcaría desde ese momento en gran parte el rumbo de su vida, y fue que salía por las noches para escapar de ese ambiente tan claustrofóbico que vivía en casa y sobre todo de esas limitaciones para dar rienda suelta a su pasión por los libros en los que ella intentaba encontrar respuestas a ese mundo que no terminaba de comprender del todo, en el que veía sobre todo tanta injusticia, pues ella decidió vestirse con la ropa de sus hermanos y por las noches salir para poder caminar libremente por las calles de Granada. Hasta que la descubrieron y desde ese momento empezaron a tacharla de histérica, de loca, que luego veremos ese concepto que ella nos da de locura social en su primer ensayo en Justificación. A ella no le importaba hacerse pasar por loca, o bueno, más bien que la creyesen loca, incluso que se burlasen de ella y que la humillasen también en cierta medida, porque para ella lo más importante era intentar ser libre en la medida de lo posible, sentirse libre, poder leer, poder escribir y poder centrarse en lo que a ella verdaderamente le hacía bien y le hacía sentirse viva. Está claro que para el resto de la gente
su gran carisma, su personalidad arrolladora, su inteligencia sobre todo, suponía una amenaza y esto la hizo sentirse tremendamente incomprendida también y sola. Pero afortunadamente nos han llegado a día de hoy, sobre todo gracias a la labor de la editorial por rescatar esta obra, estos ensayos, en los cuales además, de los cuales voy a pasar a hablar ahora, y en los que incluye algunos de sus dibujos y de sus ilustraciones, porque ella también era pintora. De hecho, se dice que una investigadora, que luego al final os dejaré un libro que también podéis leer porque es de acceso libre de manera digital, y se dice que ella nos afirma que sus obras eran muy vanguardistas, sus obras pictóricas, y que además tenían reminiscencias o nos podían más bien recordar o hacerla relacionar con la obra de Remedios Varo, que a mí me encantan. Y sí que es verdad que al ver sus ilustraciones, a ver si encuentro alguna, la de Justificación, por ejemplo, aquí está, sí que podemos ver un poco ese simbolismo y esa pintura, los animales, esos elementos fantásticos también que incluía en estos bocetos con los que ilustraba las cubiertas de sus ensayos y de sus escritos. ¿Cuánto ponía aquí? A ver un momento. 1 peseta y 50 céntimos. 1,50 pesetas era el precio. Bueno, aquí también está el retrato de ella. Y en la primera obra, en Justificación, que se publicó en el año 1927, conocemos más de cerca la infancia y cómo ha vivido ella toda su vida en continua vigilancia y siendo siempre el punto de mira y víctima de las opiniones de los demás y de las propias inseguridades del resto. Agustina González aquí nos relata de una manera autobiográfica, es el ensayo más autobiográfico, más personal, y ella nos cuenta de una manera totalmente honesta, transparente. Es una lectura ágil, sencilla, con frases precisas, es muy contundente, pero sobre todo sincera y todo lo domina la naturalidad. Y en esta obra nos hace también partícipe de cuáles son sus principales ideas políticas también y su concepto, como decía en un primer momento, de locura social, que os voy a leer a lo largo de esta presentación, podríamos decir, de esta autora, algunas de los conceptos o de las frases más significativas para que os hagáis una idea de lo que os podéis encontrar si os animáis a leer su obra. Es muy interesante, desde luego. El concepto de locura social, como os decía. Para Agustina González, la locura social consiste en que el señalado como loco está cuerdo y que la sociedad en que vive no lo comprende y por lo mismo lo juzga mal. Esta locura padecen contadas personas y se manifiesta en el error de los otros. La principal característica de esta locura es que la alucinación, los trastornos y el malestar los padece la sociedad, no el sujeto. El sujeto lo que padece es el desprecio de la sociedad y la burla de los menos piadosos, que era al fin y al cabo lo que ella estaba padeciendo y lo que ella sufría. Se trata de un ensayo verdaderamente lúcido en el que nos hace partícipes de cómo recibe ella sus críticas y de cómo vive el hecho de lanzar sus ideas, unas ideas que desde luego eran adelantadas a su época, que muchos de ellos tomaban como un ataque, como una mera provocación, pero nada más lejos de la realidad. Ella lo que intentaba es cambiar el mundo a su manera, sin dejar que el silencio fuese el que hiciese primar lo absurdo y lo que estaba considerado como normal, o al menos lo que estaba normalizado en esa sociedad y en ese momento. Agustina González defiende sus principios, es lo más importante para ella, siempre y cuando eso sí, no atenten contra otro, contra nadie, y sobre todo mientras no favorezcan el odio ni ningún otro tipo de pensamiento negativo o de consecuencia que pueda ser un inconveniente para otra persona o que pueda ser perjudicial para el resto.
Agustina González defiende la acción política con una orientación social. Ella es una humanista socialista, defiende, más bien define qué significa para ella el socialismo, todo eso en la primera parte, como os decía, en el ensayo de justificación, que es en el que nos estamos deteniendo. Tiene una serie de capítulos en el que va abordando de manera que puede resultar a lo mejor caótica, desde luego muy fragmentada, porque va dando forma a sus ideas separándolas por capítulos, en cada capítulo se detiene en una de ellas, pero eso sí, no hay una relación de continuidad por sí misma, sino que es una especie de diario que nos ayuda a acercarnos mucho más a sus reflexiones y a su filosofía de vida. Desde el punto de vista político, por ejemplo, ella tiene, os voy a leer también lo que opina sobre los políticos y sobre todo sobre la consideración que tiene la sociedad sobre estos políticos o sobre cómo debería ser ese comportamiento o esa conducta o esa visión que tiene la sociedad de la política o de los políticos más bien, de sus representantes. Dice, una vez desacreditados los políticos se encuentran incapacitados para gobernar. A ver si se enteran los obreros que los hombres que les representan tienen que ser inmaculados y de que los gobernantes, una vez elegidos por el pueblo, son menos que el pueblo que los eligió. No los endioséis porque se llenan de soberbia y empiezan a cometer errores en perjuicio de ellos mismos y en perjuicio de todos. Su vocación política la llevó a firmar un partido, el Partido Interhumanista, bajo el lema de alimento y paz, y se presentó para las mismas elecciones en las que también María Lejárraga se presentó por la circunscripción de Granada del año 1933. Algunos de los objetivos o metas que perseguía a través de su acción política, de su papel político, eran la eliminación de fronteras, eliminar las fronteras, acuñar una moneda universal, poder ofrecer alojamiento a los más pobres y los más necesitados de ellos, era algo así como lo que luego se conocerá como viviendas de protección oficial, lo que ella tenía en mente y por lo que ella luchaba, y también poder legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, entre otros objetivos varios. También apoyó la igualdad y la lucha feminista. En concreto, voy a leer también otro fragmento. Todos los trabajos a los que se dedica el hombre honrado puede ejercerlos la mujer, sin menoscabo de su honestidad. Es necesario que el padre de familia se preocupe a su debido tiempo de poner a sus hijas en condiciones ventajosas, lo mismo que se preocupa de los hijos varones. No digo con mayor interés que a ellos, porque tengo muy adentrado el sentimiento de igualdad. Ella, sobre todo, lo que pretendía era poder dotar tanto a las niñas como a los niños, a las mujeres y a los hombres, de las herramientas necesarias para que pudiesen subsistir por ellos mismos de manera independiente. Era lo más importante y lo fundamental para ella. Seguidamente, en su ensayo Las leyes secretas, que se publicó en el año 1928, tan solo un año después que el de justificación, en este se centra en su parte más espiritual. Es una obra no con tantos tintes autobiográficos como en el caso de Justificación, sino en este sentido se muestra su gran influencia por el panteísmo, hecho que, por supuesto, pues alteró y provocó y afectó sobremanera, sobre todo al sector más católico de sociedad y a nivel general. Esto los enfadaba mucho, no la comprendían, no lo entendían y sobre todo ella se basaba en principios relacionados con la reencarnación. Ella creía en el espíritu y sobre todo en la separación, la tenía muy clara y muy marcada entre cuerpo, la parte de la materia física, y el espíritu, por otro lado. De hecho, voy a volver a leer un pequeño fragmento. Ella decía, lo cual la llevó a separar el concepto de amor como tal, desvinculándolo del género de las personas. No importaba si eras hombre o mujer, ella decía, si ves por primera vez a una persona y la amas, porque el amor parece que nace espontáneamente, este amor es antiguo. Esta persona te perteneció en otra reencarnación o fue alguien muy allegado.
incluso a lo largo de los capítulos que componen las leyes secretas, llega a un acercamiento sutil a la transexualidad. Toca todos estos temas y todos, eso sí, los basa y los enfoca desde el punto de vista de esa separación entre el espíritu y el cuerpo y en su creencia en la reencarnación. Está muy bien desarrollado y es otra especie de justificación de por qué ella piensa así, de cómo la influenciaron determinadas lecturas y determinados movimientos también, que luego harían que se la vinculase con la masonería. Y es muy curiosa, es muy original, muy honesta sobre todo. La naturalidad es el eje vertebrador de todos los ensayos, de todo lo que ella escribía, fundamentalmente. Y también en las leyes secretas aboga por la ley del karma. Ella cree que la ley del karma es como una especie de explicación o de ley que está también sujeta a la del talión. Y según ella, pues todos los seres humanos o son premiados o castigados, por así decirlo, en función de su comportamiento y en función de sus actitudes y en cómo se comportan con el resto. Por eso también podríamos interpretar las diferentes frases y textos que escribe como una especie de llamada de atención al lector. De hecho, hay momentos en los que específicamente se dirige al lector para recomendarle que actúe. De hecho, aquí creo recordar que tenía también, sí, aquí, una frase con respecto a esto que os estaba diciendo. Dice, le dice al lector: obra bien y no temas, no importa que el mundo no te comprenda. No te dejes arrastrar por la mayoría, pues casi todas las mayorías son malas. Para ella, la ley de la acción nos compensa o nos castiga de manera inflexible. Y también es una de las primeras españolas que apoya el yoga y aconseja la práctica del yoga para alcanzar la paz espiritual. Todo este tema más espiritual es también bastante interesante, curiosa la forma en la que ella lo trata y es sobre todo lo que nos vamos a encontrar en las leyes secretas, todo lo relacionado pues con la reencarnación, con el espíritu, con esta ley del karma, del yoga y todas estas ideas. Para luego, posteriormente, terminar con una creación de un lenguaje nuevo, que es lo que nos va a mostrar en el último ensayo, que es Idearium Futurismo. Este ensayo es anterior, es del año 1916, y en él se adelantó a la forma en la que escribíamos los mensajes de texto hace unos años, mucho más simplificada. Es un texto y una reflexión que nos podría parecer más lúdico, más desenfadado o incluso frívolo por el uso que hace o la consideración del lenguaje, pero la verdadera intención de Agustina González es la de educar, la de facilitar mucho más el acceso al lenguaje a través de un sistema de simplificación ortográfica. Es cierto que por eso mismo la lectura se me hizo un poco más cuesta arriba porque, bueno, no es fácil, es incómoda, hay momentos en los que tienes la sensación de que te están sangrando los ojos por cómo está escrito, pero lo verdaderamente importante es, por un lado, esa forma que tuvo de adelantarse a su época y por otro lado también el mensaje que subyace en este texto, que es una especie de manifiesto en el que ella hace una llamada de atención a la necesidad de ser tolerantes, respetuosos y sobre todo también de llamar a la paz. Hay un mensaje antibelicista muy potente en este último ensayo de Idearium Futurismo, en el que dice: hay que ganar por la persuasión y no con la espada, sino por la persuasión, que es la verdadera conquista. Que esto me recordó, por cierto, a las palabras de Miguel de Unamuno en su discurso, en el famoso discurso que además se puede ver en la adaptación que hay cinematográfica de Mientras dure la guerra, que es una de las escenas más emocionantes, en el que dice, bueno, Miguel de Unamuno decía: venceréis, pero no convenceréis. Ahí me recordó bastante Agustina González a estas palabras de Miguel de Unamuno.
Y bueno, en definitiva, quería acercaros un poco leyéndoos algunos fragmentos para que tengáis una idea de lo que podríais encontraros si os acercáis a su obra, o simplemente para acercarosla un poquito, pero tampoco sin desvelaros mucho. En realidad es muy breve, como veis, pero son ensayos con los que acercarse a una época, sobre todo a una mujer apasionante, muy inteligente, muy lúcida, muy curiosa también, polémica por lo que ella misma representaba, pero sobre todo a una lectora voraz. Ella solo quería saber, aprender, intentar comprender y mejorar en la medida de lo posible, hasta donde ella alcanzaba, poner su granito de arena para intentar que todo funcionase un poquito mejor, o intentar ser útil en la medida de lo posible desde un punto de vista sobre todo humanitario y social. Y es lo que más nos vamos a encontrar en estos ensayos. Hay también un libro, como había comentado anteriormente, para profundizar más si os interesa y os apetece en la vida de Agustina González, que podéis descargar de manera gratuita en la página de la Universidad de Granada, en la página de la Madraza. Y luego hay también, bueno, estos ensayos se pueden leer desde la plataforma de la Biblioteca Nacional de España, y lo único es que hay 2 obras de teatro que también escribió Agustina González, que no, pues yo no las he encontrado, no están editadas y tampoco las he encontrado en versión digital, que son Cuando la vida calla y Los prisioneros del espacio, esta última de 1929. Y bueno, la verdad que me encantaría poder leerla, como me habría encantado también poder haber visto su cuadro, su obra pictórica. Pero bueno, me ha parecido verdaderamente interesante. También tengo que reconocer que como granadina he conectado de una forma especial por ella, y ya no voy a pasear de la misma forma por la calle Mesones, ni por el barrio del Realejo, ni por el centro de Granada, por las calles por las que ella pudo haber paseado de noche disfrazada, para intentar ser libre y respirar un poquito de aire fresco y de alivio. Porque imaginaos que te prohíban leer cuando tú lo único que quieres, es leer, pero ese asomo de inteligencia, de intelectualidad, de lucidez, ese afán también rebelde y contestatario cuando, claro, lo quieren cortar de raíz, pues bueno, ha sido muy especial conocerla. Os invito a hacerlo. Y nada más, esto era de lo que os quería hablar en el vídeo de hoy. Me apetecía mucho poder hablaros de Agustina González. Decidme si la conocíais, si la habíais leído, si no, lo que queráis. Muchísimas gracias por estar ahí siempre y nos vemos muy prontito en el próximo vídeo. ¡Chao!